Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por la oportunidad de estar con ustedes. Siempre es un placer estudiar la palabra del Señor. Y de veras, ¿cuál libro del Nuevo Testamento es un libro más para nosotros, un centro del mensaje, el comienzo del mensaje de la resurrección, el comienzo de la iglesia, el comienzo del pueblo de Dios, el crecimiento de la iglesia en el primer siglo? Es increíble pensar en el mensaje del libro de Lucas. Y esta noche yo tengo el privilegio de solamente orientarnos, darnos algunas ideas acerca de cómo organizar el estudio de la palabra, pensando en Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4. Tenemos la introducción, prólogo al Evangelio. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y estoy pensando, escuchando estas palabras, que a propósito de Lucas, en el segundo libro, era un propósito parecido para comunicarse todas estas cosas, la certidumbre, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y de Hechos, capítulo 1:1, en mi primer escrito, Teófilo. Y casi todos de nosotros hemos notado la continuación entre el tercer evangelio y el libro de Lucas. En el libro de Lucas tenemos la narrativa acerca del comienzo de la iglesia. En el Antiguo Testamento, Cajal de Dios, la congregación, la asamblea. Y el Nuevo Testamento, eclesia, una asamblea, un grupo de personas. Más que entender una organización, somos una familia, somos un pueblo. También en el Nuevo Testamento, somos el pueblo de Dios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, sacerdocio, somos una nación, linaje, y tenemos el privilegio de anunciar las virtudes, la luz, la salvación por medio de Jesucristo. En Hechos capítulo 1:8 tenemos un bosquejo interno. Dice el texto así, bien conocido de nuevo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En esta organización del libro podemos notar la expansión del Evangelio, comenzando en Jerusalén hasta Judea, Samaria. En la construcción original en el griego, solamente hay 3 partes de esta secuencia: Jerusalén, Judea, Samaria, es decir, la segunda parte, y el mundo, es decir, hasta lo último de la tierra. Y es porque, pensando en las montañas alrededor de Jerusalén, nuestro canto, tenemos Jerusalén y en otro círculo más grande tenemos Judea al sur y Samaria al norte, es decir, la segunda etapa y finalmente al último de la tierra. Y vamos a estudiar por 2 semanas el origen de la iglesia. Esta era la descripción de hermano Gabriel, pero en otro sentido no estamos estudiando el origen de la iglesia porque podemos leer acerca del origen
de la iglesia pensando en la mente de Dios en el Antiguo Testamento. Y por eso debemos notar que la iglesia era una parte del plan de Dios desde los principios del mundo, desde la eternidad. Y por eso podemos notar al comienzo de la iglesia, el desarrollo de la fe siempre dentro del plan de Dios. Y una cosa interesante, ¿cuál era el propósito original? He notado Lucas 1 a 4, en las palabras escritas a Teófilo, es decir, de presentar una historia. Y es posible que también en el libro de Hechos tenemos un propósito histórico, solamente contar la historia. Pero pensando en la experiencia de la iglesia en el primer siglo, hay otra posibilidad. Podemos notar la posibilidad de un propósito apologético, es decir, una defensa del cristianismo, una defensa de la iglesia, especialmente con el deseo de responder a la persecución de los cristianos. Y por eso es interesante notar la expansión del evangelio, es decir, el propósito histórico. Pero también hay otra posibilidad, una defensa del cristianismo. Otra posibilidad, un propósito teológico, de pensar en el Nuevo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y por eso tenemos un número de profecías. Es interesante. En el libro de Lucas, en comparación al libro de Mateo, hay un gran número de profecías en los sermones y siempre mostrando que el propósito de Lucas era presentar, confirmar el evangelio. El evangelio es el cumplimiento del mensaje del Antiguo Testamento. Y por eso otro propósito, presentación del evangelio. En las iglesias de Cristo hemos usado mucho el libro de Lucas para solamente predicar, presentar el evangelio. Otro propósito teológico, otra posibilidad de poner más en claro el contraste entre judaísmo y cristianismo. Pero para mí esta noche, mi propósito, en mis comunicaciones con hermano Gabriel, esta noche durante nuestros estudios, hermanos y hermanas, tenemos otro propósito. Es un propósito práctico, edificante, para animarnos, animar a las iglesias en medio de las dificultades del primer siglo. Y en mi lectura, mi estudio del libro de Hechos, yo puedo ver claramente el propósito práctico, es decir, animar a la iglesia en medio de las dificultades, animar a la iglesia del siglo presente en medio de la pandemia, animar a las iglesias de Venezuela en medio de un tiempo de esparcimiento a varias partes, un número de dificultades. En cada país podemos identificar ciertas dificultades dentro de nuestras propias experiencias. ¿Y cuál es el mensaje del libro de Hechos? Siempre la iglesia ha avanzado más rápidamente en medio de la oposición de los judíos, de problemas, de obstáculos, de barreras. Y por eso no importa, barreras o obstáculos o problemas, oposición, nosotros, el pueblo de Dios, que tengamos confianza, el evangelio, el poder de Dios para la salvación, todavía tiene poder en medio de problemas. Y por eso, no cabe duda,
la iglesia va creciendo. La iglesia va avanzando. Y cuando en cierto lugar la iglesia no vaya avanzando, creciendo. ¿Por qué? ¿Es la falta de Dios? ¿Es una dificultad de la parte de Dios, del Evangelio? No. Por eso siempre necesitamos un mensaje. El mensaje del libro de Hechos para entender el poder del Evangelio. Y por eso vamos a pasar por un número de posibilidades, identificando el propósito. Obviamente es bueno notar el Evangelio a los judíos, Evangelio a los samaritanos y algunos cambios, Eunuco y Cornelio y gentiles y otros lugares y otros grupos étnicos, pero siempre tenemos el propósito de recibir ánimo, aliento, para que prediquemos la palabra, que prediquemos el Evangelio. Hay una estructura interna del libro, no solamente de 1:8, Jerusalén, Samaria, Judea y último de la tierra, pero dentro del libro tenemos algunos textos interesantes, un bosquejo interno. Así, de Jerusalén, vamos a pasar el tiempo en Jerusalén hasta 6:7. ¿Qué dice 6:7? La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y con estas palabras vamos a salir de Jerusalén para otras partes. En la segunda parte, ¿cuáles otras partes? Judea, Samaria, Galilea. Ustedes pueden ver Galilea. ¿Por qué? Porque dice el texto de 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaba fortalecidas por el Espíritu Santo. Tenemos otro texto notando crecimiento, multiplicación. Podemos ver el éxito, comenzando Jerusalén, el poder del Evangelio, Judea, Samaria, Galilea, que dice se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo, hasta Antioquía. De Hechos 12:24. Y dice el texto así: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y no es solamente el número de los creyentes, pero dice la palabra, el poder de la palabra del Señor crecía, se multiplicaba hasta Antioquía. Y por eso hemos pasado por la mayoría de la área, la región, al este de mar Mediterráneo, y vamos a comenzar otra parte de la historia. Es decir, el primer viaje misionero hasta Hechos capítulo 16:5. Y dice el texto así: así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Esta es una descripción de las iglesias de Galacia, Asia Menor. Y podemos notar otro, en un sentido, podemos notar, Lucas estaba resumiendo, dándonos un resumen de la experiencia de las iglesias hasta cierto punto. Y con este verso 16:5, estamos listos. Vamos a comenzar el segundo viaje, tercer viaje, hasta Hechos, capítulo 19:20. Y 19:20 dice: así crecía
y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y por eso podemos leer acerca del avance del Evangelio Asia Menor, Macedonia, Acaya, Grecia, Éfeso, y esta es la historia. Y finalmente, es la parte más grande del libro de Hechos, el último verso. En un sentido, este es mi verso favorito del libro de Hechos, el último verso, porque dice, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin impedimento. Y no solamente es un resumen histórico, también es nuestra historia. Esa es la historia de la iglesia día de hoy. Esa es la historia de nuestras iglesias. Sin impedimento. ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Cuáles son los impedimentos sobre los cuales Dios no tiene poder? No. Predicaba el reino de Dios, enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Y por eso es interesante en la estructura del libro. Vamos a empezar otros 3 estudios, 3 ponentes, más o menos 25% del libro. Hermano Beto, esta noche, mañana, por la noche, otros estudios acerca de la presencia del Evangelio en Jerusalén, hasta capítulo 6, más o menos 25% del libro de Hechos. Entonces, en Judea, Samaria, Galilea hay 10%. Hasta Antioquía, otro 10%. Hasta Galacia, otro 10%. Es interesante, segundo viaje, tercer viaje, Asia Menor, Macedonia, Acaya, solo 10%. Y para nosotros, en nuestras mentes, es una parte, es la historia grande. Esta es la historia. Pensando específicamente de Troas y Filipos y Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso y las iglesias de Asia Menor, pero en el libro de Hechos no es mucho, no es mucho. Y por eso tenemos otro 10%. Y finalmente, la parte más grande es desde el regreso a Jerusalén hasta Roma, es decir, desde capítulo 19 a capítulo 28 y muchos detalles. Y es una parte interesante y muy importante. Y por eso ustedes pueden ver la organización de nuestros estudios durante las 2 semanas en este propósito. El propósito de nuestros estudios. ¿Cuáles son nuestras expectativas, nuestras esperanzas? Me gustaría que el resultado de nuestros estudios sea algo así. Que tengamos en cuenta un modelo del avance del Evangelio. Y que tengamos en cuenta más detalles del libro. Por ejemplo, en las iglesias de Cristo tenemos la tendencia de usar la palabra cristianos. Es una buena palabra. Tenemos la palabra cristiano 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero comenzando en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, hasta capítulo 11, ¿cuál es la palabra? Discípulos. Discípulos. Los primeros discípulos, los primeros cristianos se llamaban discípulos. Desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 11.
¿Y cuáles son las fechas? Más o menos estamos leyendo una historia de 10 años, desde el año 30 hasta el año 42, o 32 hasta 42, 33 hasta 43, pero más o menos 10, 11 años. Y por una década, del comienzo de la iglesia, se llamaban discípulos, seguidores. Y en medio de varias dificultades y muchos problemas, siempre la iglesia, con el poder de Dios, podía sobrevivir cada problema. Hermanos y hermanas, no hay, en nuestra experiencia el día de hoy en la iglesia, no hay un problema más allá del poder de Dios. Y por eso solamente nos falta el ánimo, el aliento. Es bueno hablar unos con otros, es bueno estudiar juntos la palabra, pero durante un año, yo tengo en mi corazón una pena, me duele el corazón, porque vivimos en un mundo y hay un montón de personas buscando la base, el fundamento, un entendimiento de las cosas más importantes en este mundo. Y en la mayoría de los casos no estamos hablando con los conversos, estamos hablando unos con otros. Estamos estudiando unos con otros. Y por eso me gustaría desafiarnos, por favor, que aceptemos un desafío de hacer este momento, este estudio de hechos, un punto de comenzar con nuevo aliento, con más confianza. El evangelio puede avanzar siempre. El poder de Dios, el propósito de nuestros estudios juntos. Y me gustaría mencionar algunos temas del libro de Hechos. Los ponentes van a notar vez tras vez un número de temas, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia. En casi todos los capítulos del libro de Hechos, la multiplicación de los discípulos, el número, nuestros textos, una palabra poderosa, el concepto de ser testigos, de solamente compartir nuestras propias experiencias, o de pensar en la prédica del mensaje de la resurrección. ¿Cuál era el mensaje? Vez tras vez, el mensaje era la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y en el libro de Hechos vamos a estudiar sermones y las reacciones de varias personas a los sermones, predicando a Jesús y notando en las profecías el mensaje del Antiguo Testamento. También era el mismo mensaje. Cristo Jesús. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Podemos predicar buenos sermones, pero hermanos y hermanas, el mensaje, vamos a evangelizar al mundo, el mensaje es Jesucristo, es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesucristo tiene autoridad, toda potestad. Y por eso hay que aprender a escuchar a Jesucristo, porque Él tiene autoridad. Hay que reparar una relación rota con Jesucristo. El problema del pecado. Restaurar una relación. Ser un miembro del cuerpo
de Jesucristo, participar con Cristo en la iglesia de Cristo, porque el Señor añade a la iglesia los salvos. Ese es el mensaje. Y es interesante notar otras cosas y hemos aprendido el proceso de predicar estos sermonitos muchas veces. Pero necesitamos predicar sermones grandes y el mensaje siempre en el libro de Hechos 2, o de Hechos 3, o de Hechos 13, o de Hechos 17, 18 y en adelante. El deseo de Dios de incluir a los gentiles, la universalidad del Evangelio, la presencia del Espíritu Santo, la oposición no solamente de los judíos, de los plateros en Éfeso, por ejemplo, de capítulo 19, en medio de persecución, ¿cuál era la actitud de los cristianos? Me impresiona siempre el atrevimiento de los cristianos, haciendo cosas más allá de mi imaginación, pero siempre con alegría y gozo. Y por eso espero que durante estas 2 semanas podemos apreciar mucho estos temas del libro de salvación, la conversión. Es un estudio legítimo. Llamar la atención al proceso de aceptar a Cristo. El bautismo, un enfoque, vez tras vez tras vez. La fe, la confesión, arrepentimiento, estas cosas. Y por eso es una historia. El libro de Hechos es una historia con varios factores. Es una historia, un momentito, de profecías cumplidas. Y es excelente notar el número de profecías incluidas en el libro de Hechos por Lucas. Es una historia de oposición. Siempre oponentes, siempre dificultades, varias metas, retos, y siempre la iglesia. Es una historia de una iglesia que siempre estaba avanzando con crecimiento, con ánimo, en medio de oposición, problemas de varios tipos, también problemas internos con Ananías, Zafira, las viudas, otros ejemplos, obstáculos, barreras. Pero en medio de todas las dificultades, siempre con éxito. La expansión de la iglesia, la expansión de la fe, la expansión del evangelio, crecimiento en nuestros textos. Y por eso, para mí, el libro de Hechos es una evidencia del poder de Dios en el mundo de nuestro propio tiempo. Podemos depender de la mano de Dios, la guía de Dios. Tenemos el libro de Hechos. Y por eso yo tengo un sueño grande, pensando en una oportunidad más de esos. No vamos a solamente reforzar nuestro conocimiento de textos bien conocidos. Tenemos el propósito de aprender algo nuevo, o de aplicar en nuestras vidas algo nuevo, y algo nuevo es un nuevo aliento, un nuevo ánimo, deseo, compromiso. Vamos a predicar el mensaje de Jesucristo. Y por eso esta noche, hermano Beto va a ayudarnos en la segunda parte. Introducción al libro, pensando en la conexión con el libro de Lucas, pero específicamente algunos temas del primer capítulo. Yo no voy a predicar el sermón de hermano Beto. Él va a ayudarnos en este tiempo de preparación para
el día de Pentecostés, pero ustedes saben bien algún contenido de este primer capítulo, la promesa del Espíritu Santo, ascensión, un tiempo de esperar, cumplimiento de profecías, sucesor de Judas, preparaciones, pero esta es la parte para terminar mi estudio esta noche. Preparaciones para la venida del Espíritu Santo. No solamente en el segundo capítulo, pero en el libro de Hechos. El primer sermón del Evangelio, pero vamos a leer de muchos sermones. Los primeros discípulos, primeros cristianos, pero se llamaban discípulos. Y el establecimiento de la iglesia. Y con el establecimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2, vamos a leer una